7:15, 7:15 de la mañana, se conmemoró un nuevo aniversario, hace días, el asesinato. Bueno, somos muy necrológicos los argentinos, ¿no? Después podemos debatir si estamos de acuerdo o no con, de alguna manera, recordar las muertes. Recordamos a San Martín días pasados, pero recordamos las muertes. Bueno, en 1975, el 19 de agosto, moría asesinado Argentino del Valle Larrabure. Argentino del Valle Larrabure, coronel del ejército, un técnico, un profesional, un ingeniero, alguien que no estaba ni por mucho menos relacionado a esta suerte de guerra civil que ya se vivía en la Argentina, porque recordemos que habían ataques de la guerrilla, había respuestas de grupos paramilitares, del mismo ejército, y esto se dio antes del golpe de 1976, obviamente. Bueno, estamos hablando de 1975, más precisamente. Argentino del Valle de Larrabure estuvo en cautiverio, siendo asmático, siendo una persona con problemas de salud, 372 días. Aquí en calle Garay de la ciudad de Rosario, al 3200. Garay sería la intersección, por lo que tengo entendido, con Pasaje Bariloche. Bueno, se cumplió un nuevo aniversario y para el caso vamos a hablar con el hijo, con Arturo del Valle de Larrabure, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Buen día, Antonio. Gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Bueno, efectivamente fue así, se cumplió un nuevo aniversario de este asesinato que hasta el momento ustedes consideran no ha recibido justicia. No, lamentablemente la causa de mi padre se encuentra ya hace un tiempo en la Corte Suprema de Justicia esperando resolución. Ha estado pasando por distintos estamentos judiciales y bueno, nosotros consideramos a raíz inclusive de un fallo bien recibido del fiscal general de Santa Fe, Claudio Palacín, en el año 2008, de que se encontraban en la causa de mi padre todas las certezas, ¿no es cierto?, de estar en presencia de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra. Habló de dos cosas. Hoy no hablamos de crimen de guerra porque para muchos no fue una guerra. Claro. Y bueno, lamentablemente la causa ha ido transcurriendo por los distintos estamentos judiciales del país hasta llegar a la Corte Suprema y ahí está parada, anclada y bueno, veremos cuándo se resuelve, por sí o por no, ¿no? Bueno, no fue una guerra en el sentido convencional, no de dos países peleando o dos bandos delimitados, sino fueron por allí escaramuzas que se dieron al menos hasta 1976. Sí, en otros lugares del mundo se han considerado crímenes de estas características como de lesa humanidad. No soy un experto en el derecho ni mucho menos, pero por lo que tengo entendido, en el fallo de la Cámara Federal de Rosario, que es de 2018, de agosto del 2018, ¿no? Agosto del 2018. Así es. La Cámara de Rosario... No se puede, según la Cámara, no se puede hablar de una ayuda por parte del Estado para la comisión del crimen. Por ende, no se podría considerar crimen de lesa humanidad. Pero bueno, todo es discutible y debatible. La Cámara no considera que el ejército repelió, y yo le puedo garantizar, con 15 años de edad, habiendo presenciado el ataque a Villa María, a la fábrica militar, con 15 años, ¿no es cierto? Escuché atentamente todo lo que pasaba estando en mi casa, a escasos 50 metros de donde mi padre fue secuestrado. Los disparos, los gritos, la violencia, claro. Bueno, lo que uno considera que sucede en un ataque, pero imagínese que fueron más de 70 personas que una noche estuvieron
estuvieron en Villa María y hubo muertos, Claro, hubo heridos y hubo secuestrados, como el caso de mi padre y el capitán García. El capitán García es herido cuando es llevado después de estar secuestrado. Así que estamos en la Corte Suprema de Justicia con la causa, esperando una resolución, y en otros países, como usted bien dice, Antonio, esto por mucho menos es considerado delito de lesa humanidad. claro, claro, sí. Durante el gobierno macrista se reivindicó de alguna manera la figura de tu padre, y fue homenajeado por el ejército justamente en la Facultad de Ingeniería. Hoy, con un gobierno de otras características, si bien no es igual al kirchnerismo que tuvimos en su momento, pero es un gobierno, digamos, cercano al progresismo, ¿no? Por definir de alguna manera. No se menciona el tema, obviamente no se le da la importancia que debería requerir para un hecho histórico, porque esto estamos hablando de historia, ¿no? Es un hecho histórico. ¿Hay alguna cuestión ideológica particular para el caso de tu padre, pensás, por parte del gobierno nacional, por ejemplo? Bueno, está a la vista, ¿no? Está a la vista porque muchos de aquellos que en su momento empuñaron las armas para atacar a la nación, porque en definitiva atacar a las instituciones del país era atacar a la nación, como eran las fábricas militares o los regimientos militares. Bueno, muchos de ellos hoy están en el gobierno, y si no están ellos, están sus hijos. Claro. Fíjese que la diputada Josefina González es oriunda de Rosario, es hija de los carceleros de mi padre, y hoy es diputada nacional reelecta. De la Cámpora. Entonces Sí, un sí. tema... Sí, de la Cámpora. Hay un tema ideológico, ¿no? Hay un tema totalmente ideológico, pero también hay que decir que la institución Ejército hace unos días le rindió un justo homenaje a pesar de la pandemia. Estuvieron reunidos en el patio de honor del Colegio Militar el comandante en jefe del Ejército, el general Agustín Cejas, y fíjese la trascendencia del acto. Por supuesto que en los medios nacionales esto no trasciende, pero Obviamente, sí. Estaba también el comandante saliente, que era el general Pascualini. Uh-huh. Se rindió un homenaje nada más y nada menos que en el patio de honor del Colegio Militar, que es la cuna donde se forman los oficiales argentinos. Claro. Si tuvieras que definir el gobierno de Fernández respecto a esto y respecto a la consideración, por allí, que hace de lo acaecido en esa cruenta década de los 70, si bien por allí la violencia comenzó antes, pero hablemos de los 70, porque ha quedado marcado para la historia. Si tuvieras que definir al gobierno sobre la caracterización que hace sobre aquellos duros años, ¿cómo lo definirías? ¿Un gobierno pro-guerrilla? ¿Un gobierno que reivindica esos ataques? ¿Un gobierno que intenta de alguna manera, cómo podemos decir, dejar atrás una página de lo sucedido en la Argentina? ¿Cómo lo definirías? Yo lo definiría como un gobierno que, digamos, no quiere meterse con el tema. No quiere tocar el tema. No quiere tocar el tema, pero en los hechos, cuando usted analiza la Cámara Legislativa o la Cámara Ejecutiva, digamos el Ejecutivo de la Nación, usted va a ver apellidos que indudablemente están relacionados con ese ataque vivido en plena democracia, porque uno está reclamando algo que se vivía en democracia, donde los grupos armados no dejaron de empuñar las armas, no pararon con la violencia, Claro. seguían buscando el poder. Entonces, cuando uno los convoca a analizar completamente la historia argentina, se da cuenta que hay elementos que no se dicen. Cuando regresa Perón en su tercer presidencia, Perón se ofusca
mucho y se pone loco con lo sucedido. Recuerda el 19 de enero del 74, el ataque al regimiento de Azul, donde también claro, hubo muertos, heridos, como en Villa María, sí, 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 previo. Hay que recordar el discurso de Perón como presidente de la República, el llamado a Olivos, la presencia de Kunkel ahí, cuando le dice que tienen que dejar la violencia, y si no, va a ser la respuesta va a ser violencia. claro. Estamos hablando de algo que dijo un presidente de la República, en realidad, y Fernández representa ese gobierno peronista. Claro. Lo que pasa es que el peronismo, definido por Perón como un movimiento, y todo el mundo lo sabe, va de un extremo al otro. Perón, que algunos creían que era de la ideología de izquierda, en determinado momento, cuando asume el poder, demuestra que es de la ideología contraria a la izquierda. Y los combate con la ley y sin la ley, que eso también hay que decir, ¿cierto? Finalmente, Porque, se nos acaba el tiempo, pero ¿hay alguna instancia más a la que ustedes van a apelar respecto a este tema? O bueno, por el momento esperaremos el fallo de la Corte Suprema, y si no, la causa, como la causa Viola, del capitán Viola y su hijita María Cristina, saldrá del país, irá a la Corte Interamericana de Justicia, ¿no? Claro. Pero bueno, yo convoco sobre todo al periodismo, a la sociedad, a mirar la historia completa, no parcial. Estoy hablando de un gobierno constitucional, de Perón, de Isabel Martínez de Perón, porque todo esto de mi padre sucedió en esa época, no en otra. Exacto. No estoy hablando de un gobierno militar tomado por la fuerza, no hay un golpe. Hay simplemente un gobierno democrático. ¿Qué quiere decir? Que estos grupos armados, que tenían mucha fuerza, porque inclusive había muchos que integraban ya lugares como ahora, ¿no es cierto?, estratégicos dentro de la política, no cesaban con el ataque a las unidades militares. Muchas gracias por el contacto, Arturo. No, por favor, Antonio, a disposición de ustedes, para siempre. Adiós.